de ahora a una situación de incapacidad permanente. Por tanto, hay que tener en cuenta no solo las patologías nuevas y que vienen derivadas de un proceso de incapacidad temporal, o sea, de una baja, que es lo que después nos ven para valorar la incapacidad permanente, sino que tenemos que tener en cuenta todos los padecimientos que ya tenía la persona con carácter previo. ¿Vale? ¿Qué se entiende por carácter objetivable de las reducciones anatómicas o funcionales? Bien, pues tenemos que estar en cuanto a este carácter objetivable a los criterios médicos, ¿vale? Es lo que dice la ley, no a especulaciones subjetivas. Por ejemplo, vamos a ver, en casos de enfermedades raras o enfermedades poco estudiadas, a veces que nos encontramos con este tipo de situaciones donde el criterio médico a lo mejor pues, no tiene el peso que debería tener. Yo lo he visto en algún caso al principio con el COVID persistente, ¿vale? Entonces, yo lo que considero, los casos que yo he llevado, es que en estos supuestos donde el criterio médico no tiene esta fuerza que tiene en otro tipo de patologías, debemos estar a los síntomas de la persona. Y es muy importante que los profesionales sanitarios establezcan la importancia de esos síntomas en sus informes. Yo lo he visto en casos así, por ejemplo, en supuestos de astenia intensa, ¿vale? Que padecer una astenia intensa realmente causa una limitación muy importante para desarrollar cualquier tipo de trabajo. Entonces, muy determinante en estos casos que consten estos síntomas. ¿Qué se entiende por condición permanente y previsiblemente definitiva de las lesiones? Bien, por lo que se entiende es que son incurables o irreversibles, o que su curación sea incierta o a largo plazo. Se pueden dar supuestos donde una incapacidad temporal, ¿vale? Yo cuando hablo de incapacidad temporal son las bajas médicas. Las bajas médicas, que se llaman incapacidades temporales, son temporales, ¿no? Tienen una duración. La duración máxima de esas incapacidades temporales es 1 año y medio. Y para supuestos muy excepcionales, donde se prevé que puede haber una mejoría, ¿vale? Se puede alargar hasta 2 años. Pero hay muchas ocasiones donde nos encontramos donde esa incapacidad temporal pues, no es suficiente. Pero tampoco a lo mejor estamos en un supuesto ya que consideremos como definitivo de incapacidad permanente. ¿Y por qué? Pues bueno, pues porque, por ejemplo, actualmente pues la sanidad pues no va tan rápido como se desea, las listas de espera son largas y entonces esto puede dar lugar a que los diagnósticos no sean claros todavía o que no se hayan realizado las intervenciones necesarias. Entonces, aunque todavía se está tratamiento y todavía hay una expectativa en cuanto a la valoración de qué carácter definitivo va a tener esa dolencia, nos encontramos donde es necesario ya valorar una incapacidad permanente porque la temporal, la baja, ya se ha agotado. Entonces, para estos supuestos sí que está contemplado también esta incapacidad permanente que será seguramente revisable, ¿vale? Se suele establecer una revisión de 6 meses, 3 meses, 1 año y a partir de ahí se decidirá según cómo sea la situación de la persona en ese momento. Puede convertirse ya en una incapacidad permanente más a largo plazo o pues tener un carácter reversible. Una cosa importante también que hay que tener en cuenta es que actualmente, esto no sucedía antes, a los pensionistas de incapacidad permanente se les atribuye un grado de discapacidad que es igual o superior al 33%. Esto es para las incapacidades totales y de ahí arriba, ¿no? Las absolutas y gran invalideces ya se consideran. Entonces, ¿qué supone esto? Pues que se reconocerá todos los derechos reconocidos en la Ley de Derechos de Discapacidad e Inclusión Social y que incluye, por ejemplo, el tema de bonificaciones en la seguridad social para las empresas, ¿vale? Entonces es algo que hace que las empresas pues, sea menos costoso contratar a una persona con una incapacidad, entonces es algo que permite la inclusión en materia de trabajo. Y establece también pues, esta ley derechos de no discriminación en cuanto al acceso a la educación, derecho a la adaptación de puestos de trabajo y otros. Entonces, pues bueno, son derechos que hay que tener en mente también por si es necesario acercar. Todas las incapacidades pueden ser objeto de revisión por mejoría o empeoramiento hasta la edad de jubilación. ¿Vale? O sea, cuando se reconoce una incapacidad permanente no quiere decir que vaya a ser para toda la vida. Depende de la situación de la persona, su evolución y lo que suceda. Pero todas, por eso, porque hay un poco ese pensamiento, no es así, todas son revisables a la edad de jubilación. Pero una diferencia importante es que para tener derecho a la reserva de puesto de trabajo que se tiene durante un máximo de 2 años, tiene que establecerse expresamente en la resolución del INS
que se va a prever, o sea, lo que dice exactamente la resolución es que va a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría, ¿vale? O sea, tiene que ponerse así, que va a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría. Y es en este caso únicamente cuando se tiene esa reserva del puesto de trabajo durante 2 años, ¿vale? En el resto de los casos, cuando se dice de una manera genérica que se podrá instar la revisión por aclaración o mejoría, no es lo mismo. Y en este caso no hay reserva de puesto de trabajo, ¿vale? Hay que tener un cuidado y revisarlo en lo que dice la resolución. Bien, vamos a pasar ahora a los tipos de incapacidad permanente que hay. Muchos supongo que ya sabréis, pero bueno, o sea, tenemos la más baja, la incapacidad permanente parcial para la profesión habitual. Luego tenemos la incapacidad permanente total, que es la más conocida y la más habitual, que es para la profesión habitual. Luego tenemos la incapacidad permanente absoluta para casos más graves y después, por último, la gran invalidez, ¿vale? Que son para supuestos ya de mayor dependencia por todos los aspectos de la vida. La incapacidad permanente parcial es aquella que le ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% de su rendimiento normal para su profesión, ¿vale? Sin que le impida realizar las tareas fundamentales de la misma. O sea, va a poder seguir desarrollando su profesión, pero está limitada. Entonces, lo que se tiene en cuenta para valorar estas limitaciones son la disminución del rendimiento, la minoración en la capacidad de trabajo, el mayor esfuerzo físico para mantener ese rendimiento, que hay que valorar según las profesiones, la mayor peligrosidad o penosidad que comporta realizar el trabajo ahora, o la disminución del ritmo de trabajo. Es bastante complicado a veces medir esta reducción. Un ejemplo sencillo y que puede verse es, por ejemplo, cuando se pierde la visión completa pues, de un ojo, ¿no? Entonces pues, mantienes la visión del otro ojo y pues, no te puede dar lugar a un tipo de incapacidad permanente parcial porque puedes seguir desarrollando ese trabajo. En otros supuestos es complicado determinar y no es un tipo de incapacidad que se use ni se reconozca con de una forma muy habitual. Luego tenemos la incapacidad permanente total, que decía es la más común, porque es la que la gente más conoce, es la que inhabilita al trabajador para realizar las tareas fundamentales, todas, o las tareas fundamentales de su profesión. Aquí ya hablamos de tareas fundamentales porque si ya no puedes desarrollar las fundamentales no vas a poder desarrollar tu profesión, aunque puedes hacer otras que sean más residuales. Pero sí puedes dedicarte a otra profesión distinta. Bien, pues para que se reconozca esta incapacidad permanente se exige estar en situación de alta o asimilada al alta. La situación de asimilada al alta es, por ejemplo, estar inscrito como demandante de empleo, aunque la jurisprudencia tenemos que decir que es flexible, con un carácter humanizador, que así se describe en el sentido de valorar circunstancias personales de una persona pues por su gravedad de su enfermedad, por la situación de abandono personal que puede tener, puede dar lugar a que no esté cumpliendo ese requisito de, por ejemplo, inscribirse como demandante de empleo. Y entonces estas son cosas que, aunque lo exige la ley, se tienen en cuenta a la hora de valorar si se cumple o no ese requisito desde ese punto de vista. Se exige también un periodo de cotización anterior, ¿vale?, que va en función de la edad del trabajador. Solo en caso de accidente o enfermedad profesional no se exige ningún tipo de periodo previo de cotización. ¿Cómo afecta el reconocimiento de la incapacidad en el puesto de trabajo? Bien, pues vamos a ver, hasta hace poco, cuando te reconocían una incapacidad permanente y estaba así contemplado en nuestra ley, la empresa lo que hacía era extinguir la relación laboral sin más, pasabas a ser perceptor de la incapacidad permanente y ahí se acababa la relación laboral con la empresa. Ha sido de una manera más o menos reciente, se ha dictado una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ahora mismo solo es posible extinguir el contrato de trabajo cuando la empresa no pueda realizar ajustes razonables en el puesto de trabajo por ser una carga excesiva para la empresa o si no existe un puesto vacante compatible con la nueva situación de salud con la que se encuentra el trabajador. Para esto es necesario que el trabajador al que le reconocen una incapacidad permanente, en el plazo de 10 días, manifieste a la empresa por escrito su voluntad de mantener la relación laboral. Y a su vez, la empresa, una vez recibe esta comunicación por parte del trabajador, la empresa tiene 3 meses para realizar los ajustes razonables. Normalmente lo que se hace, y bueno, lo exige también la ley, es asesorarse con el Servicio de Prevención de Riesgos, ¿vale?, que tiene que elaborar un informe.
Entonces tiene que realizar estos ajustes razonables o cambiar de puesto de trabajo al trabajador. Y entre los ajustes que se pueden realizar, pues, todo tipo de ajustes son válidos, como por ejemplo, también valdría el caso de pasar a una situación de teletrabajo siempre que el puesto lo permita, no siempre es posible. Y si no es posible, finalmente, debe comunicarlo de manera escrita y de manera razonada al trabajador. Si no se hace así, si no se sigue todo este procedimiento por parte de la empresa, vale. Si no es posible llevarse todo este procedimiento por parte de la empresa, puede dar lugar a un despido al trabajador que se va a considerar en un principio como nulo, ¿vale? Porque es discriminatorio, porque está relacionado con la situación de discapacidad o incapacidad en que se encuentra el trabajador, y eso da lugar, la consecuencia de todo ello es la readmisión obligatoria por parte de la empresa. Bien, ¿qué entendemos por profesión habitual? Cuando hablamos, por ejemplo, de accidente de trabajo, es la que se desempeña en el momento de sufrir el accidente, ¿vale? Y cuando hablamos de una enfermedad común, como puede ser el caso que nos ocupa en estas jornadas, es la actividad desarrollada durante los 12 meses anteriores a la incapacidad temporal de la situación de la baja. Pero hay veces que nos encontramos, esto a veces puede ser también complicado, que nos encontramos con que el trabajador ya viene arrastrando desde hace tiempo problemas de salud y ya viene arrastrando bajas anteriores, y entonces esto puede dar lugar a que ya se ha ido adaptando, ¿sabes?, en función de su situación, de sus dolencias, ya ha ido adaptando su vida laboral a eso. Entonces ha acabado desarrollando trabajos que no eran propios de su profesión y no eran los habituales a lo largo de su vida laboral, pero ha ido a lo que ha podido desarrollar, ¿no? Porque hay que sobrevivir y hay que mantener una familia y tal. Entonces, en estos casos no se va a tener en cuenta esa última profesión residual a la que ha llegado, sino que lo que se va a valorar es la anterior, ¿vale? O sea, nos saltamos esa, hay que explicarlo evidentemente, pero nos vamos a la anterior, a la más larga y a la que es, digamos, su profesión habitual. Bien, vamos si queréis, porque ya estoy un poco... lo que es el importe de la pensión en una incapacidad permanente total se calcula una base reguladora que va en función de los años anteriores, ¿vale? Las bases de cotización se calcula en función de las bases de cotización, y las bases de cotización es como el salario bruto del trabajador, incluidas las pagas extras, de los últimos 8 años, si se tiene más de 52, y del periodo de cotización completo si se tiene menos de 52, siempre con un mínimo exigible de 5 años. Entonces, de esa base de cotización se aplica un porcentaje, y finalmente lo que se va a percibir en una incapacidad permanente va a ser un 55% de esa base reguladora, y a partir de los 55 años se cobra un complemento, que es del 20% a mayores. Pero con el hándicap que si cobras ese complemento del 20% no vas a poder trabajar en otra profesión, porque ya decíamos antes que la incapacidad permanente total te permite desarrollar otras profesiones, lo cual también es interesante, sobre todo según la edad, porque cuando se empieza a percibir una incapacidad permanente se deja de cotizar, ¿vale? Y cuando llega después la edad de jubilación y te van a hacer los cálculos de la pensión de jubilación, vas a tener todos esos años con unas bases mínimas, que es lo que cubre la seguridad social, son las lagunas que van a cubrir. Entonces, si tienes la oportunidad, y es algo que se puede realizar, siempre es mejor compaginar esa pensión que no te la van a quitar con otro tipo de trabajo, que se adapte ya a tu situación de incapacidad. Bien, vamos a pasar ahora un poco más por encima de las situaciones de incapacidad permanente absoluta, que es en la que se encuentra una persona cuando ya se halla en una grave dificultad, por ejemplo, para utilizar medios de transporte públicos o privados, porque entonces ya no te permite llegar a ningún tipo de trabajo, ¿no? La incapacidad permanente absoluta es la que no puedes desarrollar ningún tipo de profesión. Entonces, se valora esto, la dificultad para utilizar medios de transporte públicos o privados, la dificultad para atender o entender las instrucciones empresariales, la dificultad para comunicarse o efectuar unos mínimos esfuerzos físicos. También se deberá tener en cuenta siempre que para desarrollar un trabajo hay que acudir todos los días,
no nos vale que esporádicamente podamos ir, ¿vale? Si no podemos acudir todos los días al trabajo por las dolencias que tenemos, pues entonces también estamos en un supuesto de incapacidad permanente absoluta. Casos, por ejemplo, son el de fatiga crónica, el de dolor continuado, y también tenemos que tener en cuenta los secundarismos de los tratamientos médicos. Todo esto, para acreditarlo, es fundamental que conste en los informes médicos. Siempre necesitamos la colaboración de los profesionales sanitarios, ya que si no nos consta todo este tipo de síntomas y limitaciones en los informes médicos, es muy complicado porque no es para mi profesión. Después yo lo puedo explicar, yo entiendo a la persona que me lo cuenta, pero al final un juez necesita los informes médicos para que quede totalmente acreditado. Entonces, algo en lo que yo siempre insisto, y la asociación lo sabe, y trabajamos mucho con ello también a este nivel, para que estén lo más completo posible para después poder llegar a acreditar realmente una situación de incapacidad permanente absoluta. Luego, la situación ya de gran incapacidad es la que nos encontramos cuando necesitamos una asistencia de otra persona para los actos esenciales de la vida, como pueden ser vestirse, desplazarse, comer o supuestos análogos. Y aquí lo que se cobra, si en una incapacidad permanente absoluta cobramos el 100% de la base reguladora, ¿vale? En una incapacidad permanente, una gran invalidez, se cobra mayores un complemento, ¿vale? Tanto la absoluta como la gran invalidez son pensiones que están exentas de tributación, no ocurre lo mismo con la incapacidad permanente total. Bien, entonces ahora, si ya vamos a pasar ya a los casos, si queréis, de jurisprudencia, casos resueltos por tribunales. Vale, tenemos, a ver, yo he sacado unos casos así como los últimos, que me ha parecido una sentencia así más completa, que han tratado casos de enfermedades inflamatorias intestinales. Tengo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que es el 16 de enero del 26. En este caso se trató el supuesto de una trabajadora con una profesión habitual de teleoperadora. El INS le denegó la incapacidad permanente, en todos sus grados, porque estaba apta para trabajar. El cuadro clínico residual que presentaba era una enfermedad de Crohn de intestino delgado y grueso, con anticuerpos monoclonales, perdonad si a veces me escapo con las cuestiones médicas cada 2 meses que le estaban aplicando. Refiere que tiene muchas deposiciones al día, que no se ve capaz de estar en su puesto de trabajo por tener que ir tantas veces al baño. En el último informe médico de síntesis del 2024 se dice que padece una enfermedad inflamatoria crónica intestinal que cursa en brotes con síndrome de colon irritable. Dicen que la limitación es ligera, eso es lo que resolvió la Seguridad Social cuando le denegó la incapacidad. Dice que la limitación es ligera solo para actividades de altos requerimientos energéticos o circunstancias específicas de condiciones de trabajo. En la primera sentencia ya se le reconoce una incapacidad permanente total para su profesión habitual y teleoperadora. El INS recurrió la sentencia, entonces esto fue al Tribunal Superior de Justicia, y realiza una valoración bastante completa, y considero que es interesante porque hace una valoración completa de estas enfermedades, no solo para este supuesto, que después termina yendo al mismo, pero dice, en primer lugar, analiza la influencia de la patología psíquica, porque no se había tenido en cuenta anteriormente. Aquí el problema fue que lo que se expuso es que sufre un trastorno adaptativo reactivo de junio de 2025, pero dice que no es posible incluirla en el cuadro, dado que no consta aprobado un tratamiento continuado de al menos 2 años, lo que le impide calificarla como definitiva, de acuerdo con las sentencias a la hora de valorar la incapacidad permanente. Entonces, yo lo que aconsejo es que si ya cuando hay un diagnóstico empiezas a sufrir ya unas consecuencias ya anímicas, emocionales, relacionadas, es mejor que ya se comience con tratamiento, porque es al final, las cosas hay que hacerlas ver. No vale de nada sufrirlas en casa sin que otros externos, terceros, que al final son los que tienen que resolver, les quede reflejado de algún modo. Entonces, en este caso, no sé el supuesto de esta persona, pero se está diciendo al final que como solo llevaba, se requiere al menos 2 años de ese seguimiento. Si llevaba menos, al final no se lo van a tener en cuenta para la incapacidad. En cuanto a las limitaciones físicas, destaca que la enfermedad digestiva cursaba con un cuadro de diarrea desde el 2021, con una pérdida de peso progresiva, una pérdida total de 10 kilos y que empeoró tras infección por COVID. Y con posterioridad se constata una cierta mejoría tras el tratamiento, de manera que el número de deposiciones diarias se sitúa en 3 formadas y otras 5 o 6 blandas.
Bien, a continuación realiza una valoración sobre la enfermedad de Crohn el tribunal, diciendo que no puede generalizarse la limitación funcional, ya que dependerá del menoscabo general que aquella suponga para el paciente. Esto siempre pasa con todas las incapacidades y todas las enfermedades, hay que ir a los supuestos en particular. Depende también del tiempo de evolución y del tipo de trabajo que se tenga. Y añade que el paciente ha de limitar sus esfuerzos e incluso dejar de trabajar durante esos brotes, ¿vale? Y considera que se debe reconocer una incapacidad permanente absoluta de mayor gravedad, fundamentalmente cuando la sintomatología es frecuente, con diarreas, meteorismo y debilidad, así como cuando existe una incontinencia para gases y heces. Entonces, estas cuestiones que el tribunal ya está diciendo que ya son casos para que una incapacidad permanente absoluta deben constar en los informes, ¿vale? Es muy importante. Menciona, a su vez, varias sentencias dictadas por el mismo tribunal en años anteriores en las que habla de las repercusiones secundarias, dolorosas, padeciendo diarreas diarias que le obligan a realizar reposiciones de 6 a 10 veces, estableciendo que en estos casos el trabajador está incapacitado para realizar cualquier actividad laboral, por liviana que sea, con un mínimo de rendimiento y profesionalidad, pues no es posible desarrollar una jornada laboral teniendo en cuenta las secuelas que le ocasiona la enfermedad que padece. Nos está analizando todos estos supuestos donde hay una situación de dolor, de diarreas diarias, todo esto, y nos está diciendo que en estos casos no se puede hablar ya de que una persona en esta situación puede desarrollar ningún tipo de trabajo, porque no vas a llegar al nivel de exigencia y productividad que te va a marcar cualquier tipo de empresa, si continuamente vas a tener que estar levantándote, bolsas, el dolor, no es posible. Y añade que si la enfermedad ha evolucionado desfavorablemente con dolores y diarrea y cambios frecuentes en la bolsa exterior, implica la imposibilidad de realizar una jornada normal con un rendimiento eficaz, que es lo que estaba yo mencionando. Y que si el demandante, o sea, el trabajador, había estado sometido a múltiples intervenciones por fístulas enteroentéricas y enterocutáneas para realizar injertos, incluso una colonoscopia, teniendo en cuenta que las formas crónicas de esta enfermedad presentan un mal pronóstico, se debe reconocer también una incapacidad permanente absoluta. Y termina diciendo, esto es la generalidad que habla con respecto a cuando se considera para este tipo de enfermedades que se debe reconocer una incapacidad permanente absoluta. Y termina diciendo, con respecto al caso que nos ocupaba de esta persona demandante, que sus limitaciones son incompatibles para el desempeño de una actividad laboral habitual de teleoperadora, teniendo en cuenta que los requerimientos de este trabajo se basan en la atención a la clientela y en las concretas circunstancias de estrés laboral en las que desempeña el puesto. Yo no sé qué os parece esta sentencia, si queréis luego comentamos a ver qué os parece, pero bueno, a mí me parece que es acertada en el sentido de que, a pesar de que su trabajo es sedentario, ¿no?, y que no requiere hacer unos esfuerzos físicos importantes, el tribunal pues, sí ha mostrado una sensibilidad a la hora de tener en cuenta que el trabajo de teleoperadora requiere una atención constante, ¿no?, y a terceras personas que tienes que atender, y que el estrés que le puede producir a ella, pues todo esto al final le va a repercutir y le va a afectar en la enfermedad de una manera negativa. Entonces, pues considero que en ese sentido es acertada. Quería mencionaros también una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que es del 11 de junio del 2025. Trata el caso de un trabajador que tiene diferentes patologías, sufre una miocardiopatía y sufre también una incontinencia urinaria y una enfermedad inflamatoria intestinal, que dicen que está controlada con tratamiento y que sufre diarreas muy ocasionales y fístula anal en caso de delito y no dolor. El INS le deniega la incapacidad permanente y el Tribunal Superior de Justicia determina que tiene derecho a una incapacidad permanente absoluta por ser portador de absorbentes urinarios, en este caso. Entonces, esto es algo que ya está bastante consolidado. El asunto que en el caso de estos portadores de este tipo de absorbentes se debe reconocer siempre una incapacidad permanente absoluta. De hecho, en relación con este asunto, os comento un caso también del Juzgado Social número 4 de aquí de Pontevedra, de hace unos 3 años, donde una trabajadora con una incontinencia fecal pasiva, tanto de heces blandas como de heces duras, una incontinencia urinaria a mayores, el tratamiento no consiguió unos resultados significativos ni favorables para ella,
Sufría pérdida de heces, diarias, utilizaba bragas menstruales y salvas lips, y en periodos de diarrea incluso ella no salía de casa y tenía sangrados vaginales cuando defecaba. El INS le reconoció una incapacidad permanente total, en ese caso para su profesión, que era dependiente, y el juzgado estableció que se le debería reconocer una incapacidad permanente absoluta y sin ir más allá, que podía haber ido más allá en más cosas, pero se limitaba a esta jurisprudencia que ya os decía antes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, donde el hecho de tener que usar absorbentes, pues ya, o simplemente por eso, ya tenía que reconocerse una incapacidad permanente absoluta, ya que no era un caso donde a una persona se le pueda obligar a desarrollar ningún tipo de trabajo en ese sentido. Entonces, pues bueno, en este caso considero también que es importante destacar que yo, una de las cosas que mencionaba, por supuesto, es que también se tiene que tener en cuenta el sentimiento que sufría esta persona de minusvaloración y miedo, incluso salir a la calle necesitando asistencia sanitaria de la Unidad de Salud Mental del Sergas. Entonces son cuestiones que a mayores nos llevaban también al mismo resultado de incapacidad permanente absoluta. Destacable también el Tribunal Superior de Justicia de Galicia el 27 de febrero del 2007, esta es más antigua, pero hemos supuesto incontinencia urinaria, y yo creo que también es extrapolable este tipo de casos, señalar que defender que existe alguna capacidad laboral residual es abocar a la trabajadora a un sufrimiento continuo por las continuas consecuencias médicas de su enfermedad, que pertenecen a su intimidad y al arcano personal e inviolable del ser humano y de forma indirecta a las condiciones higiénicas y salubres del centro de trabajo. Es un poco lo que veníamos diciendo anteriormente. Quiero mencionaros también una sentencia del 14 de marzo del 16, donde se manifiesta que la patología resulta incompatible con la práctica de actos livianos o sedentarios, porque a pesar de existir una cierta evolución favorable que experimentó un padecimiento vesical, lo cierto es que la situación clínica resultante no le permite el desempeño de cualquier actividad profesional en condiciones de normal rendimiento y dignidad. Es muy importante tener en cuenta también la dignidad de las personas, ponderando las eventuales complicaciones, incontinencia, cuidados constantes requeridos por el dispositivo de drenaje, recogida o retención urinaria de que es portador. Nos lleva un poco a la misma situación que estábamos mencionando antes. Y por último, hacer referencia a una sentencia del Social 3 aquí en Pontevedra, donde se analizó el caso de un trabajador con una enfermedad de Crohn, colectopatía total, protectomía completa e ileostomía neumotórax con la vía central y fístula perianal, con 2 intervenciones posteriores, sufriendo úlceras cutáneas periestomales dolorosas, irritación periostomal muy irritada por contacto constante con el efluente, problemas constantes con los dispositivos, teniendo que cambiarlos hasta 3 veces al día, presentaba un estómago poco protuido, dada la delgadez de la persona, y por su patología, y que el estómago coincide con la atresia ilíaca, sufría filtraciones de su efluente constantemente y presentaba lesiones en su piel, causándole úlceras alrededor de su estómago. Se había valorado en este caso todos los dispositivos que estaban en el mercado y no había resultados favorables, por lo tanto, esta era la situación en la que se encontraba la persona. Tenía que cambiarse hasta 2 o 3 veces al día por filtraciones, por la falta de adherencia al dispositivo, y tenía continuamente lesionada su piel periostomal. Concluyendo, en este caso que procedía a reconocer una incapacidad permanente absoluta, pero tuvo que ser por sentencia judicial, ya que el INS lo que le reconoció en ese caso era simplemente una incapacidad permanente total para su trabajo habitual, que era de operario en una fábrica. Pero claro, entendemos que era evidente que una persona así no puede estar de operario en una línea de producción teniendo todo esto. Pero es que el caso es mucho más grave. En una persona en esta situación no puede desarrollar ningún tipo de trabajo. O sea, aunque estés de administrativo o aunque estés en trabajo más sedentario, más liviano, más tranquilo y tengas un año dado. No se le puede exponer a una situación de sufrimiento constante de tener que estar desarrollando un trabajo de esta manera. El INS recurrió la sentencia y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia mantuvo que en esta situación es evidente que ante el elevado nivel de molestias, elevado nivel de dolor y las continuas filtraciones que le ocasionaban, así como los problemas de olor y de higiene, es evidente que aunque lo intente y realice un esfuerzo no exigible humanamente, ¿vale? Le está diciendo que es que no es exigible,
¿vale? Pero que aunque lo hiciera no puede realizar ningún tipo de trabajo retribuido por cuenta propia o ajena, con un mínimo de estabilidad y rendimiento económico, por más liviano y sedentario que sea. En conclusión, yo creo que es bastante contundente de que era necesario totalmente que se reconociera una incapacidad permanente. Pero como ya veis, los casos que nos parecen muchas veces muy evidentes y de justicia, no sucede así en la práctica y hay que recurrir, hay que reclamar la prueba. Cada caso particular de cada paciente, de cada persona, tiene sus circunstancias, hay que estar a ellas, y aunque tenemos supuestos generales, como decía, de otros asuntos, luego tenemos que ir en particular. Insisto, es muy importante trabajar muy bien los informes médicos y solicitar la colaboración constante de los profesionales para que quede todo muy establecido en los mismos. Y para eso yo muchas veces cuento con la colaboración de la propia asociación, de ASEI, para llegar a la mejor prueba que podemos presentar luego en los tribunales. Y nada más. Muchísimas gracias. Si queréis hacer alguna pregunta. Tenemos 10 minutos. Por favor, las preguntas de carácter general. Casos particulares sabemos que hay mogollón, pero así de general aprendemos todos.